con el tema de flexión. Nos va a llevar esta clase en un temita un poco largo. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible porque es una metodología del nuevo reglamento que es muy empírico en muchas situaciones y a veces se torna un poco engorroso por la cantidad de fórmulas que tiene el nuevo reglamento. La idea es que ustedes, por supuesto, no tengan que saberse esos de memoria, siempre lo decimos, sino que sepan interpretar las alternativas que tenemos para el cálculo, o el procedimiento de cálculo, mejor dicho, y basarnos en el reglamento, que es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase. Bueno, nosotros como definición de viga que ustedes ya conocen, es uno de los elementos estructurales que vamos a tener en las construcciones metálicas y es un elemento muy importante y muy frecuente, que es un elemento solicitado por cargas normales a su eje y por lo tanto va a tener, conforme a esta solicitación, va a tener esfuerzo de flexión y corte. Acá vemos dos dibujitos de vigas, una de alma llena y otra, la que está a la derecha, de una estructura alivianada, una estructura más liviana. Y acá como concepto hacemos hincapié en que las secciones más aptas para soportar la flexión, ya lo vimos eso cuando hablábamos de los materiales, son las secciones que tienen masas importantes, lo más distanciada posible del centro de gravedad de la sección. Esas masas son las que denominamos alas, y el típico caso, ¿se acuerdan? Ya lo vimos, es el caso del perfil doble T, que tiene alas gruesas y están unidas entre sí por un alma que es delgada. Las alas son las que van a absorber los esfuerzos de flexión y el alma va a absorber el esfuerzo de corte. Este concepto es en todo tipo de vigas, ya sean las livianas, en las reticuladas o en las vigas de alma llena, en las vigas de sección cajón, en cualquiera. Las alas absorben los esfuerzos de flexión, que en realidad se traduce como un esfuerzo de compresión y de tracción en las alas, y el alma va a absorber los esfuerzos de corte. Como una especie de clasificación de las vigas, nosotros consideramos que lo más importante, lo más genérico, es dividirla en las vigas de alma llena y en las vigas de sección abierta. Las vigas de alma llena, como su nombre lo indica, tienen un alma compacta, un alma llena, y el típico ejemplo de estos son los perfiles laminados, laminados en acerías, que son los que nosotros compramos comercialmente, o las vigas armadas, que algo vimos también cuando vimos los materiales, que son vigas que simulan, generalmente simulan perfiles doble T, pero son vigas que nosotros elaboramos con chapas. Y después tenemos las vigas de alma abierta, que son las vigas reticuladas, que se utilizan muchísimo, de distintos tipos, y también en esta clasificación englobamos las vigas Vierendel, que son las vigas que no tienen diagonales, como las que se muestran en el dibujo inferior acá. Estas vigas reticuladas pueden tener distintas geometrías en sus diagonales, pueden tener solo diagonales, pueden tener diagonales y montantes, eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la carga, esto es una clasificación que hace el nuevo reglamento, porque se la usa con frecuencia. En cuanto a la carga, la aplicación de la carga, nosotros vamos a tener el caso de flexión simple,
el caso de flexión disimétrica, más conocida como oblicua, y el caso de flexión y torsión. Estas tres situaciones se dan en función de dónde está aplicada la carga actuante respecto a los ejes baricéntricos de la sección. Por ejemplo, en el caso de la flexión simple, la carga P pasa por el centro de corte y aparte es paralela al eje principal de inercia. Eso va a generar una flexión simple. En el caso de la flexión disimétrica o la oblicua, la carga pasa por el centro de corte, pero no es paralela al eje principal de inercia. ¿Me disculpan un segundito, por favor? Bueno, perdón. En el caso de la flexión oblicua, la carga pasa por el centro de corte, pero no es paralela a al eje principal de inercia. Esta situación se da mucho en las correas de los techos, donde tienen una inclinación debido a la inclinación de la cubierta y se genera esta situación. Y en el caso de la flexión y torsión, la carga P no pasa por el centro de corte y puede ser o no paralelo al eje principal de inercia. Bueno, esos son los casos principales de cómo se aplica la carga sobre una viga, y es importante que lo tengamos presente porque el reglamento individualiza muchas expresiones en función de este tipo de situación, de cómo está aplicada la carga. Vamos a empezar con las vigas de alma llena, que es lo que vamos a ver en realidad en la clase. Después, cuando nosotros veamos estructuras livianas, ahí vamos a trabajar con las vigas de las vigas reticuladas, las vigas más livianas. Respecto a las vigas de alma llena, ya dijimos que pueden ser la de los perfiles laminados, que son los que podemos comprar en los comercios, y las vigas armadas, que son las fabricadas en taller. Siempre es importante este concepto que lo tengan por razones económicas, siempre es más conveniente utilizar los perfiles laminados, o sea, lo que podemos comprar directamente, antes que las secciones armadas. Pero muchas veces, ya lo hablamos esto, por la limitación de fabricación que tenemos en la Argentina, muchas veces esos perfiles laminados no podemos cumplir los requerimientos estáticos y de solicitaciones que tenga la estructura, o sea, dicho de otra forma, la resistencia de diseño. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las vigas armadas. Eso lo vamos a ver en este tema. Dentro de las vigas de alma llena, las secciones más convenientes para la flexión son las que estamos viendo acá en esta figura. Las cuatro primeras son lo que se denominan secciones abiertas, que son estas cuatro secciones que están acá, y las últimas dos de la derecha son las que se denominan secciones cerradas, que son secciones más aptas cuando tenemos, aparte de la flexión, tenemos torsión. Estas secciones abiertas son más apropiadas para el caso de flexión simple, porque son más deformables ante la torsión que las dos de la derecha. Bueno, acá hay un par de dibujos que
nos indica cómo podemos nosotros equilibrar la flexión más torsión en las secciones C, que son las secciones que generalmente se usan para correas, que es, por ejemplo, si nosotros disponemos una losa de hormigón, esa losa de hormigón, si está vinculada al perfil C, bueno, esa losa va a actuar impidiéndole la torsión de este perfil. Y esto también, en el caso que tengamos una cubierta de chapa, como esa cubierta va a estar atornillada al perfil, también va a ayudar a que no se produzca la torsión. Los parámetros estáticos de la sección, que son los que nosotros necesitamos conocer para realizar los cálculos o verificaciones de la sección, el momento de inercia, uno para cada eje, por supuesto, el módulo resistente plástico, el Z, el módulo resistente elástico, denominado con la letra S, y con W, el momento estático. Estos son los parámetros principales con los cuales nos vamos a manejar cuando tengamos que calcular o verificar una viga. Estos parámetros, conforme al nuevo reglamento, se van a calcular casi siempre, digamos, con la sección bruta, o sea, la sección total, excepto cuando tenemos alas traccionadas, que generalmente puede ser el ala inferior, que tenga agujeros para bulones, o sea, que el ala tenga perforaciones para bulones, para unirse con otra parte. En este caso, se tiene que descontar los agujeros si se cumple esta relación. El 75% de la tensión de rotura por el área neta del área traccionada, recuerden que el área neta es el área descontando los agujeros, sea menor que el 95% de la tensión de fluencia del acero por el área bruta del ala traccionada. Si esta desigualdad se cumple, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que calcular los valores estáticos que vimos en la diapositiva anterior, lo tenemos que calcular con el área neta efectiva, que es un área menor que el área bruta. Esa área neta efectiva, que se denomina según el reglamento AFE, se calcula con esta expresión. Entonces, eso lo vamos a hacer si tenemos agujeros en el ala traccionada y si se cumple esta condición. Si no, no. Si no, lo tomamos con el área bruta. También vamos a tener que disminuir, digamos, las secciones para el cálculo de todas las secciones estáticas que vimos recién, en el caso de elementos esbeltos rigidizados, comprimidos. Acá hay un concepto que ustedes todavía no lo han visto, lo estamos presentando, llamemos así por ahora, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos las secciones de chapa plegada en frío. Este concepto de elementos esbeltos rigidizados comprimidos lo vamos a ver ahí, ¿qué quiere decir? Por ahora, tomen esto como un concepto de lo que es el ancho efectivo, que tiene que ser menor que el ancho real B. El ancho real B es este que está acá, y el ancho efectivo es un ancho que se calcula con unas expresiones que la vamos a ver más adelante, no queremos complicarlo ahora. Esos son los dos casos que son poco comunes, digamos, ¿sí?, pero pueden presentarse, en los cuales tenemos que calcular estos valores que vimos recién, no con la sección bruta, sino con la sección efectiva. Bueno, esta diapositiva que le presentamos acá es un poco, digamos, lo que orienta, lo que nosotros tratamos, ustedes la tienen en los apuntes, de simplificar en cuanto
al comportamiento de una viga solicitada por flexión simple. Ya hemos dicho cuál es el caso de flexión simple. El estado límite último es el estado que cuando se supera, se produce el colapso de la viga. Y el reglamento considera como estados límites últimos para la flexión todas estas situaciones que están acá a la derecha. Dicho de otra forma, son posibilidades de falla que tiene una viga ante una carga de flexión simple y que pueden ser motivos de falla, o sea, de llegar al estado límite último, todas estas que le estoy marcando acá con el cursor. A su vez, el reglamento las divide en función de qué es lo que motiva ese tipo de fallas. Por ejemplo, estas 4 fallas que están en verde están motivadas por la acción del momento flector. Quizás son las más importantes. Después tenemos las acciones motivadas por el esfuerzo de corte. Recuerden que cuando hay momento flector en la viga también hay esfuerzos de corte. Y por último, las acciones producidas por las cargas concentradas en la viga, si es que las hay, aunque en realidad, al menos en los apoyos de una viga siempre tenemos cargas concentradas. Pero aparte de esas cargas en los apoyos, podemos tener como solicitación otros tipos de cargas puntuales, cargas concentradas. Entonces, me voy a demorar un poco en esta diapo porque a partir de acá vamos a desarrollar la clase. Entonces, por acción del momento flector, yo puedo tener 4 posibilidades de falla o 4 tipos de falla. Ya la vamos a ver a cada una de ellas en detalle. Por acción del corte, en la viga puedo tener 2 tipos de fallas. Y por acción de cargas concentradas, puedo tener estos 5 tipos de fallas. De todas estas, algunas son muy poco frecuentes y no vamos a desarrollar todo porque es muy engorroso. Está todo desarrollado en los apuntes y en el reglamento, eventualmente, pero vamos a tocar los puntos que son, o las posibilidades de falla que son más importantes, más frecuentes. Y este concepto que ponemos abajo es importante. Para cada una de las posibilidades de falla hay una resistencia de diseño, que ustedes ya conocen esta expresión, que es un coeficiente de minoración por la resistencia nominal. Entonces, supongamos que nosotros estemos analizando la acción del momento flector. Tendré una resistencia de diseño para cada una de estas posibilidades de falla, y la que va a regir el diseño va a ser la menor de estas. Bueno, si tienen alguna duda, hasta acá preguntan, porque ahora vamos a empezar con este punto, con la acción del momento flector, y vamos a ver qué significan cada una de estas fallas. Vamos a tratar en la clase de hoy de ver esta situación, la del momento flector y la de los esfuerzos de corte. Y el miércoles continuaremos con las cargas concentradas y lo que sigue del temario. Bien, entonces vayamos a la acción del momento flector. La primera decía plastificación. ¿Qué es la plastificación? Bueno, ustedes conocen esto. La plastificación se da cuando en la sección transversal las tensiones alcanzan esta distribución. Se desarrolla, o sea, a partir del eje neutro tenemos compresión para arriba, tracción para abajo. Se desarrolla en esta situación lo que se denomina el momento plástico. En ese caso, la resistencia de diseño va a ser, el momento de diseño va a ser un coeficiente de minoración por el momento plástico.
ese momento plástico, el coeficiente va a ser 0,9, y el momento plástico es igual al módulo resistente plástico, Z, que ya vimos antes, por la tensión de fluencia. Entonces vamos a tener un momento plástico y un momento elástico. ¿En qué se diferencian? En el módulo resistente. Para el plástico usamos el plástico y para el elástico usamos ese, que es el elástico. Si nosotros hacemos una relación entre estos dos momentos, directamente esa relación va a quedar como está esta expresión acá, esto se simplifica y queda Z sobre S. Y eso se llama factor de forma. Z es más grande que ese módulo resistente plástico. Y estos valores que están acá son los valores que toma el reglamento para distintas secciones de este factor de forma. Directamente toma estos valores. 1,5 para las secciones rectangulares, para las circulares 1,7, para los tubos 1,2 a 1,4, para los doble T 1,12 a 1,2 y para la sección triangular 2,7. Fíjense ustedes que a mayor factor de forma, o sea, de esta relación Z sobre S, mayor va a ser la deformación por flexión. Por eso hay que tener cuidado con esta relación y por lo tanto el reglamento la limita a 1,5. O sea, directamente vamos a trabajar con 1,5. Entonces, el momento plástico va a ser, si yo reemplazo acá, va a ser 1,5 del momento elástico. Ese momento plástico, ya lo pusimos arriba, vale Z por FI por 10 a la menos 3 para compatibilizar las unidades. Bien, ¿cuándo se plastifica una sección? La sección se va a plastificar cuando la sección sea compacta. ¿Qué quiere decir compacta? Que todos sus elementos comprimidos, en el caso de una viga, estaríamos hablando del ala superior, que es la que está comprimida, cumpla con estos dos puntitos que tenemos acá. Tener una relación ancho-espesor menor que lambda P, ya vamos a ver qué quiere decir eso, y el alma y las alas deben estar unidas en forma continua. Esta última condición, por supuesto, no es válida para los, o sea, no tiene sentido en el caso de los perfiles laminados, porque por supuesto que está unida, es una sola pieza. Esto está más relacionado para el caso de vigas que nosotros fabricamos hechas con chapas, donde se suelda el ala y el alma. Entonces, como condición, en ese caso, el ala y el alma deben estar unidas con una soldadura continua. Y este concepto está bueno que nosotros lo ponemos en colores como concepto para ustedes. Una sección compacta puede alcanzar el momento plástico sin que se produzca pandeo local en ningún elemento comprimido de la sección. Esto, dicho de otra forma, nos está diciendo que si nosotros llegamos a la plastificación de esa viga, estamos en muy buenas condiciones de trabajo. Es una viga que puede tener una amplia capacidad para recibir la solicitación y no va a tener problemas de pandeo local, lo cual estamos trabajando tranquilos, podemos decir así, porque es una viga que está, una sección que está plastificada y se comporta como una sección compacta sin riesgo de pandeos locales. Lambda P es la esbeltez límite para ese periodo plástico, y esa la vamos a sacar de la tabla, que ustedes también lo tienen en los apuntes, que es la B51, donde da los valores de lambda P. Yo acá pongo una pequeña parte de la tabla en función de las secciones, y qué parte de la sección estamos estudiando. Entonces,
Este valor que está en la primera columna sería el lambda P para que la sección sea compacta. ¿Mm? Entonces, si nuestro lambda P, si nuestro lambda, perdón, es menor que lambda P, nosotros vamos a tener una sección compacta y vamos a estar en condiciones de decir que la sección se plastifica y trabaja de manera óptima. ¿Mm? Entonces, para cada uno de estos tipos, ustedes después la leen bien a esta tabla. Yo acá solo puse una parte. Estos valores en la parte de sección compacta son lo que nosotros deberíamos calcular y comparar con nuestro valor. Todo esto que vamos ahora, que vamos a ir viendo, y que la verdad que es un poco engorroso, cuando hagamos el práctico se aclaran muchas cosas, y aparte acá es como muy amplio lo que se ve, y en la realidad cuando uno hace un cálculo o una verificación de una viga, no es tan complicado. Bueno, ese sería el primer caso, que es la plastificación, el estado ideal para que la viga trabaje en esa situación. Bueno, ¿cuál es la segunda posibilidad de falla? Es lo que está pintado en rojo ahí, el pandeo lateral torsional. ¿Qué significa el pandeo lateral torsional? Ya dijimos que las alas van a absorber los esfuerzos de flexión y el alma el esfuerzo de corte. Entonces, debido a esto se puede presentar el siguiente problema. Fíjense, nosotros acá tenemos una viga, acá en la vista, o sea, esto en la vista longitudinal de la viga, acá tiene sus apoyos y su carga. Entonces, en lo que es el plano IZ, debido a la carga que está en ese plano, la viga va a tener esta flexión, como toda viga. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está explicado acá? La carga normal genera flexión en el plano IZ, o sea, en el plano del papel. Esto va a generar una compresión en el ala superior, o sea, en esta ala, y una tracción en el ala inferior, porque ustedes la ven cómo se flexiona. Si la compresión en el ala superior es importante y la viga no está riostrada en el ala superior, ya voy a explicar qué quiere decir eso, se va a generar una flexión de la viga en el plano XZ. Ahora, este plano, perdón, este dibujo de abajo, en el plano XZ, es mirándola a la viga de arriba, o sea, mirándola de planta. Entonces, este cordón, que estaba perfectamente alineado, digamos, cuando se produce esa fuerte compresión, se puede deformar en este plano. Entonces, se puede deformar en el plano XZ, o sea, ver acá en la planta como les pongo, o sea, puede haber un desplazamiento del ala superior. ¿Se entiende esto? O sea, acá por la compresión se puede deformar la viga, y particularmente el ala superior, en el plano XZ, o sea, en el plano de planta, digamos. Acá volvemos, dice, si la viga, y la viga no está riostrada. Supongamos, esta aparentemente es una viga doble T que no está riostrada, está apoyada acá en sus dos apoyos y que el cordón superior no tiene ningún elemento que lo arriostre mirando ahora en planta, en este sentido, en el sentido del plano XZ. No tiene, por ejemplo, otras vigas que la atraviesan, o no tiene una losa que esté arriostrando el ala superior de la viga. O sea, está libre para este caso. Como el ala inferior de la viga, que es esta, está traccionada, no se va a desplazar porque está traccionada. No se puede pandear. Entonces esta situación va a generar una torsión de la sección.
y va a aparecer un momento torsor denominado MZ, que es variable a lo largo de la viga. ¿Por qué es variable? Porque acá, mirándolo de planta, acá ese momento torsor va a ser nulo, va a ir creciendo y acá va a volver a ser nulo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo digo que se va a generar una torsión, ¿no? Es un poco lo que, ya le muestro en la diapo siguiente, es un poco lo que da lugar a la denominación de esta falla, que se llama pandeo lateral, porque fíjense, se, se deforma hacia un lateral de la viga, y torsional. ¿Por qué torsional? Porque la situación es esta. Esta es la viga en su estado original, llamemos así, y por efecto de la compresión en el ala superior, esta ala se va a desplazar o para acá, pero en este plano. Entonces supongamos acá la hemos hecho que se ha desplazado hacia la izquierda, pero el ala inferior, como está traccionada, no se desplaza. Entonces esta ala, al desplazarse hacia la izquierda, genera una torsión en el alma. ¿Mm? Entonces por eso la falla se llama pandeo lateral torsional. Ingeniero, disculpe, ¿y Sí. el quiebre ese de flexión que se da en el eje neutro? Bueno, el dibujo no es muy bueno, pero hay un punto de inflexión, porque digamos, yo voy a tratar de señalarles. Acá está el ala, perdón, que permanece plana, pero se ha desplazado hacia la izquierda. Entonces, acá hay un pedazo de alma, ¿sí? Que sigue perpendicular al ala. O sea, esto no se mueve, un pedacito. Y acá abajo lo mismo. Entonces, acá hay una curva que hace un punto de inflexión que en principio debe coincidir, o debería coincidir, con el centro de gravedad de la viga. ¿Por qué? Porque hay dos cargas iguales, que una comprime y la otra tracciona. Con lo cual eso ha generado que que una de las alas de esta viga se desplace y se genere esto. ¿Mm? No sé si eso es lo que me estás preguntando. Sí, ingeniero, gracias. Bien. O sea, hay un punto de inflexión, un punto donde cambia la curvatura que se genera en el alma de la viga. Ahí no está muy bueno el dibujo, pero bueno, es la idea. Esta situación de esta falla es bastante frecuente en las vigas armadas, les reitero, armadas. ¿Por qué? Porque en las vigas de alma llena laminadas que nosotros compramos en los comercios, esta falla no se da nunca. ¿Por qué no se da nunca? Porque las secciones de las vigas doble T que nosotros compramos en los comercios son secciones compactas. O sea, son secciones que se van a plastificar, que es el punto que hemos visto al principio, el primero, y al estar plastificado no van a tener esta falla, porque recuerden que el concepto de una sección plastificada, de una sección compacta, es que no va a sufrir ningún tipo de deformación o de pandeo, ninguno de sus partes, ni las alas, ni el alma, o las almas, puede ser. Entonces, esta situación, en el caso de las vigas armadas, es bastante frecuente, por lo tanto, esta falla, la falla 2 del pandeo lateral torsional, hay que tenerla siempre presente como concepto eh, para ver que la viga verifique esta posible falla. Bien, ¿cómo se hace eso? Para que se produzca ese pandeo lateral torsional, tiene que darse o aparecer o generarse un momento crítico de pandeo lateral que se llama MN.